duda, ¿no? Que es una campaña política. Bueno, no, un poco antes de mostrarles los elementos, contarles de dónde viene esto, de dónde surge. En realidad, este modelo que le voy a presentar, esta metodología que se usó en la campaña de Rodolfo Donofrio en River, viene siendo la acumulación de aciertos y errores de varias campañas. La primera, en la cual voy a decir algunas, se van a reír, algunas me van a puntear, digamos, perdón. Pero bueno, así fue. La primera campaña en la que participé fue la de José María Aguilar, la primera de River, que se ríe, contra Santilli. No me alcanza el resto de mi vida para arrepentirme. Yo realmente creía que Aguilar iba a llevar a River al nivel del Manchester, como tantos otros le creímos. Pero bueno, esto arrancó con la elección de Aguilar. Después, bueno, yo alternaba a River, yo fui gerente de marketing de River, esto lo saben, con David Pintado. Después empecé a alternar la vida de River con la vida de la facultad, fui vicedecano de Económicas de la UBA. Como ustedes se imaginan, cuando alguien llega a esos lugares no llegó por currículum, llega por cuestiones políticas, por cuestiones vinculadas con elecciones. Entonces, ese modelito que había funcionado con Aguilar, en el cual yo participé en algunas cosas que después les voy a contar, lo empezamos a probar en las elecciones del Consejo Provincial de Ciencias Económicas de la capital, que es un padrón más grande que el de River. Es un padrón de matriculados más grande que el de River. Y creamos una lista nueva que se llamaba Lista Naranja, se llama, todavía existe, pero yo ya no participo. Y en la segunda elección que nos presentamos, que apostamos a ganar la minoría, no la mayoría, casi ganamos. Casi ganamos. Con lo cual ese casi, después le voy a explicar las connotaciones que tenía y enriqueció este modelo. Después, bueno, lo probamos también en elecciones de docentes y graduados en la facultad, que es un ámbito más reducido. Son ámbitos políticos donde hay que llegar a grupos de gente, pero son ámbitos cerrados. La elección de River es cerrada a los socios de River. Después, acá viene la segunda risa de ustedes o crítica, se probó en la elección de Cantero y los místicos para Independiente. Ahí sí no me puedo arrepentir porque lo que pasó después no tuve nada que ver. Pero bueno, se probó en la elección de Cantero y se probó en la última elección de Donofrio, en la de diciembre del año pasado, ¿sí? Una primera cosa, lo que van a ver, en realidad, bueno, ahí no sabe la fecha. ¿Cuándo se imaginan ustedes que Donofrio que se le presentó esto a Donofrio? La elección fue en diciembre del año pasado. ¿Y cuándo Donofrio se lo presentó a su preferente, digamos, a la gente que iba a manejar la campaña? La elección fue en diciembre. ¿Cuándo creen que Donofrio me pidió esto? ¿Tiene fecha? 2 años antes. Cuando pierde la anterior. Cuando pierde la anterior. No, el 29 de julio de 2013. 29 de julio de 2013. 5 meses antes. Y encima, una vez que esto fue aprobado como esquema de laburo, que él se fue 3 semanas a Italia. Porque era no sé cuántos años de casado, y quería ir con la esposa y que tenía una entrevista con el Papa. Con lo cual nos dejó a ver cómo diablos lanzamos la campaña. ¿Por qué menciono esto? Porque es real. Y la verdad que fue una campaña que se armó con muy poco tiempo. Nosotros le veníamos reclamando a Donofrio, como ustedes dicen, 2 años, 1 año lanzar antes, pero él siempre decía, yo soy candidato, pero no lanzo la campaña. Soy candidato, se reunía con gente, pero no lanzaba la campaña. El otro contendiente, que era Caselli, hizo lo que ustedes dijeron. Al día siguiente que perdió la otra elección, comenzó a trabajar. Trabajó 4 años. Lamentablemente no le fue bien. Lamentablemente para él, digo, ¿no? No le fue bien. Pero bueno, confrontaron 2 modelos. Uno que vino trabajando 4 años, con uno que en realidad armó la campaña en menos de 4 meses. Por alguna razón, a Donofrio le fue mejor que a Caselli. Una campaña que se armó en 4 meses fue mejor que otra que se hizo durante 4 años. No sé si alguien conoce los entretelones. Acá el amigo sí, porque laburó con los dos, ¿no? Lo vete con Caselli y con Donofrio. Después al final se sumó a los vencedores, como hacen mucho. No, fue una broma. Pero bueno, la verdad es una campaña que se armó en menos de 4 meses. Entonces, si les parece, como esto se está grabando, filmando, yo les voy a contar todo esto más o menos de corrido, incluso algunas cosas, y si les parece, después sobre el final, le pedimos acá al amigo que corte la filmación de transmisión y me preguntan lo que quieran, y salvo alguna cosa que sea muy íntima, prometo que les voy a contar la verdad. Y si no me lo creen, les aseguro que si no, les voy a decir, miren, no puedo. Nada más tengo un fiscal ahí, el amigo Jorge Martínez Marañón, que conoce bien esto en detalle, así que si yo miento, él va a levantar la mano y va a decir lo contrario. ¿Está bien? ¿Les parece?
Entonces lo desarrollo todo más o menos de corrido y al final cortamos y hacemos las preguntas, ¿está bien? Entonces lo importante es que esto no fue una cosa improvisada, o sea, se trabajó en poco tiempo con algo que presumía estar muy bien armado, presumía tener mucho profesionalismo. Ahora después hubo una serie de eventos que hicieron que uno tuviera que levantar cosas, cambiar cosas, pero bueno, finalmente el proceso fue exitoso. Insisto, arrancó con Aguilar 2001, siguió con elecciones de Consejo Profesional 2006 y 2009, siguió con la elección de Donofrio en el 2009, siguió con la elección 2010 de Cantero en Independiente y este modelo terminó con Donofrio ahora en el 2013. Bueno, sí, arranquemos, vamos a ver. Tenía una intencionalidad ponerle esto a la gente a la cual estábamos diciendo. Donofrio ahora dijo que va a ser el candidato y lanza la campaña. Fue el primer día que lo dijo. Es más, se enojó conmigo por esta marchita. Donofrio se enojó conmigo por esta marchita. ¿Por qué? Porque él le quería dar un enfoque muy racional a la campaña. Fíjense que después le voy a dar para distribuir, pero digamos, el primer eslogan de campaña de Donofrio era este: un equipo, un presidente. Y esto, un equipo, un presidente, es muy racional. Por lo menos tiene dos interpretaciones. Una es, con Donofrio el presidente vamos a tener un verdadero equipo, o la otra es, hay un equipo de dirigentes que acompañan a Donofrio. En realidad la interpretación que se le quería dar era esa, que había un equipo de dirigentes que estaba con Donofrio. La verdad que por lo que estuvimos recogiendo la gente pensaba lo contrario. Lo que importa que es, no lo que nosotros queremos, sino lo que la gente cree. Respecto de la campaña, para hacer una primera comparación, esto es marketing político. Y el marketing político no está alejado del marketing en general, del marketing básico. Hay dos paradigmas en el marketing. El primero es que los productos no se compran. Perdón, que los productos no se venden, se compran. ¿Qué significa esto? Piensen. Primera referencia, un candidato hizo 4 años de campaña, con mucha plata, con mucho asesoramiento detrás. Y la verdad que estuvo muy lejos de Donofrio. Entonces, algo falló. En la esencia del marketing lo que falló es que el producto, que la gente no creyó en el producto. En este caso, estos esquemas son o presidenciables, se compra al presidente, al candidato a presidente, o se compra a un grupo de gente que saben que tiene un candidato. No sé si me explico. En el caso de Independiente se compró otra cosa, no se compró un candidato. Se compró un equipo de gente que era una agrupación que se llama Los Místicos. Digo se llamaba porque me parece que ahora, por lo menos por 4 décadas, no van a poder volver a participar en elecciones. Pero bueno, en el caso de Independiente se compró la agrupación, Los Místicos, o sea, un grupo de gente representativa que tenía historia, que se llevaba un candidato que era Cantero. En el caso de Donofrio era al revés. Se compraba el candidato con la gente que lo acompañaba, no sé si está claro. Entonces, en el caso de Caselli, una primera interpretación del marketing político es que la gente no compró al candidato. Y al equipo tampoco, porque no lo conocían. No sé si está claro. Entonces, esto para el marketing político es básico. Los productos no se venden. La gente no compra lo que uno le dice que quiere que compre. La gente compra aquello en lo que cree. O que lo necesita o porque cree. En este caso creyeron en Donofrio. Y el otro paradigma es que el cliente no compra lo que no conoce. Ahora van a ver después el impacto que esto tuvo en la campaña. O sea, hay que hacerle llegar a la gente el mensaje, la propuesta, el candidato, el equipo. La gente no compra lo que no conoce. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ahora, estos son paradigmas o afirmaciones generales. Después hay que ver cómo esto se vuelca en una campaña con distintos tipos de acciones. Bueno, Maxi, ¿me das una manito? Dale. Hubo una cosa graciosa con esto. Donofrio, cuando se le presentó a la gente, dijo: no, yo esto no lo había visto. Lo vi con él una semana antes en un restaurante del cual es copropietario, que es el Dashi, que está en lo que era el Museo Renault. O sea, se asustó con esto, con la música y el eslogan y todo, entonces digo que él no lo conocía. No era verdad, lo conocía de una semana antes. Y lo habíamos discutido el domingo a la tarde, párrafo por párrafo, punto por punto. Dale. Bueno, el esquema lo que plantea es que en toda campaña de este tipo, esto sirve, como les decía, para un club o para cualquier lugar donde es un ámbito cerrado. Entonces, nosotros llamamos que hay 4 momentos de la verdad. Esto de poner 4 momentos de la verdad tiene dos
dos eventos que lo marcaron. Uno fue la elección que perdimos en el 2009. Nosotros perdimos contra Pasarela en el 2009, no sé si ustedes se acuerdan, por 5 votos. En realidad perdimos por 1. Los otros 4 eran esos famosos votos que estaban impugnados que hacían frazarelas. Pero se perdió por 1 voto. Boleta contra boleta perdimos por 1 voto. Y la verdad que hemos hecho una muy buena campaña, las encuestas nos daban muy bien y la perdimos el día de la elección. No lo perdimos en la campaña, lo perdimos el día de la elección. Por un punto que después le voy a explicar cuando hablemos como un momento de la verdad, el día de la elección. O sea, lo que planteamos acá es que toda campaña tiene 4 momentos. Uno es, dale Maxi, la campaña en sí. La campaña es hasta el día anterior a la elección. Eso es campaña. Se hacen reuniones, se hace publicidad, pero el día de elección es otra cosa diferente. Entonces, el día D es el día de la elección. Este aprendizaje que hicimos con Rodolfo Donofrio en el 2009 fue lo que motivó que en la elección de Independiente hubiera un fuerte operativo de presencia de todos los directivos en las puertas del club para que no hubieran los problemas que tuvimos nosotros en la elección de Donofrio. Como está grabando no lo quiero decir explícitamente, después ustedes me preguntan cuando cortemos y se lo digo. ¿Está bien? Entonces, digamos, se armó todo un operativo para dar la mayor cantidad de garantías a que fuera un proceso lo más limpio y ordenado posible. Nosotros perdimos en el día de la elección, entonces el aprendizaje fue: a esto hay que darle mucha bolilla, hay que tenerlo muy organizado y muy armado para que no vuelva a pasar esto. Lo probamos en la elección de Independiente y funcionó muy bien, porque la gente que era el oficialismo, con grupos que eran aliados en esa elección, habían armado una serie de operativos para, vamos a decirlo de alguna manera, desordenar un poquito la elección, y gracias a Dios, como esto estaba previsto, se pudo armar todo un operativo para garantizar que las cosas funcionaran como tenían que ser. Sobre todo, no solo durante el día de la votación, sino durante el recuento. Porque las dos cosas son importantes. El proceso de votación y después, tanto más importante que esto, es el recuento. Nosotros perdimos en los dos momentos. Después les cuento la verdad con el amigo Jorge. Después viene el takeover. ¿Qué es el takeover? El día 1. Ganaste. Te tenés que hacer cargo del club. ¿Cómo te haces cargo? ¿Que entras a tontas y a locas o entras con un plan? Bueno, la verdad que Cantero y todo el grupo entró a tontas y a locas. O sea, no creían que ganaban, ganaron, pero no tenían un plan. No estaba organizado el día 1 y tampoco estaba organizada la gestión. Lamentablemente, por cuestiones que exceden esta charla, no tuvieron tiempo o suficiente apoyo técnico para organizarse, a pesar, una vez que entraron, durante los primeros días, para enfrentar. Les doy un pequeño dato. Cuando analizábamos con Cantero, en realidad el candidato a presidente no iba a ser Cantero, iba a ser Rubén Vázquez. Ustedes habrán escuchado hablar de él, porque es el vicepresidente primero que renunció ahora con el acuerdo que hay con Moyano y otra gente. El candidato a presidente iba a ser Rubén Vázquez. Rubén Vázquez en el último tramo de la elección tuvo un problemita de salud con la esposa, que finalmente falleció. Entonces él no sabía si tenía tiempo o no para dedicarle a esto a la elección, estaba bastante preocupado, entonces se decidió que el candidato fuera Cantero. Hasta esto puede ocurrir, porque hasta el día que se presenta en la lista podemos cambiar cualquier cosa. Entonces, el candidato a presidente iba a ser Rubén Vázquez y terminó siendo Javier Cantero. Entonces, vos tenés que tener armado el día primero, o sea, ¿qué hago para entrar el día primero? Yo de esto le voy a contar algunas cosas, no se lo voy a mostrar, lo voy a leer, se lo voy a contar, no se lo puedo dar por una sencilla razón que ustedes ya se imaginan cuál es. Porque una cosa es lo que teníamos pensado para el día 1 y otra es lo que se hizo. Como hay algunas cosas que se hicieron, otras que están en vía de hacerse y otras que no me gustaría traicionar a Rodolfo Donofrio, así que les voy a contar los títulos y algunos ejemplos, pero la verdad no los puedo desarrollar todo. Y después, bueno, ya la gestión significa, por ejemplo, entre otras cosas, tener armado el organigrama dirigencial. ¿Qué es el organigrama dirigencial? Por ejemplo, hay un presidente, hay 2 vicepresidentes o 3, hay tesorero, secretario. El estatuto le asigna funciones claras, básicas a cada uno, pero después hay otros directivos que tienen funciones, que están a cargo de comisiones o que están a cargo de área del club. Entonces, el organigrama dirigencial significa, el primer día que entras, cada uno tiene que tener claro qué se va a ocupar. O sea, qué áreas van a depender de él, cuál va a ser el trabajo, por ejemplo, de la mesa directiva, del presidente, de todos. Esto, en el caso de Independiente, pasaron los primeros 2 meses y todavía seguían en el aire. Esto. En el caso de River, más o menos en los 15 primeros días ya se armó.
pero también llevó 15 días a pesar de estar armado previamente. ¿Está bien? Bueno, entonces, si les parece, arrancamos con la campaña. Entonces, ¿les parece bien así el esquema, más o menos? ¿Sí? Espero no aburrirlo, pero por ahí ustedes me preguntan cosas que están explicadas después, entonces prefiero barrerlo y después preguntamos. Bueno, arrancamos con la campaña. Dale. Sigamos. Dale. Vieron que hay como un bombazo, porque la idea es decirles, muchachos, esto no es joda. Esto hay que tomárselo en serio. Entonces, el primer punto es una mesa chica política que actúe como nexo con el club. ¿Por qué les parece que esto es importante? Que haya una mesa chica política que articule con el club. Primero porque a muy pocos días, nosotros esto, como les dije, lo escribí el 29 de julio. Y el 23 de agosto se designaba la Junta Electoral. Justo con el candidato a presidente en Italia. Nosotros teníamos que tener armado un nexo político con el club para ver qué capacidad teníamos de influir en la Junta Electoral, donde para colmo no estábamos representados. Cuando en la Junta Electoral estaba la gente del oficialismo, que era Pasarela, y la gente que había entrado por Caselli. ¿Se entiende esto? Entonces, digamos, teníamos que ver cómo negociamos o cómo acordamos la conformación de la Junta Electoral, que como era previsible, salimos muy débiles. Pero bueno, el otro tema era conformar una mesa chica política. ¿Por qué? Porque hay una serie de eventos durante la campaña y el día de elección en la cual uno tiene que acordar ciertas reglas de juego con el oficialismo. Por ejemplo, qué día se le van a entregar los padrones, que a todos se les entreguen los mismos padrones, por ejemplo. ¿Cómo va a ser, para decir cosas sueltas, cómo va a ser la seguridad el día de la elección? Y hay montones de eventos que se van dando durante una campaña que uno tiene que articular con el oficialismo. Entonces, ¿la idea cuál era? Que hubiera una mesa chica política que actuara como nexo con el club. Ahí la verdad que estaba más fuerte Caselli que nosotros. Primero porque tenía peso en la Junta Electoral, pero además porque tenía mejores vínculos. Quien había sido secretario y otros cargos con Pasarela, que era Daniel Bravo. Daniel Bravo estaba con Caselli y era el jefe de fiscales. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Entonces, digamos, estaba mucho mejor posicionado Caselli que nosotros en cuanto a esto. Bueno, sigamos así. Entonces, el primer punto es tener aceitada hasta donde se pueda la relación del oficialismo. La segunda, que es estatutaria, ¿cuál o cuántas agrupaciones sostiene la candidatura? Porque cualquiera no puede ser candidato a presidente en River por el estatuto. Lo tiene que acompañar una agrupación. Las agrupaciones están reconocidas formalmente. Hay 20 y pico de agrupaciones que están reconocidas formalmente. Entonces, por lo menos había que tener una. Por lo menos había que tener una. La verdad que en este proceso de 4 años, la mayoría de las agrupaciones estaban con Caselli. Alguna estaba con Keeper, digamos, alguna había aparecido a último momento que estaba con Ávila. Nosotros ahí en esto estábamos bastante débiles. Yo les cuento esto, y créanme que es la verdad, para decirles que no siempre el que aparentemente es más débil termina siendo más débil en la elección. Nosotros estamos débiles en muchos puntos, pero terminamos ganando. ¿Por qué? Después lo vemos. Bueno, entonces el requisito de estatuto había que tener por lo menos una agrupación. Teníamos dos. Y estábamos rezando de que no se fueran. Se lo digo así, estábamos rezando que no se fueran. Que no se vayan significa estar negociando permanentemente y vos me pedís, yo veo que te puedo dar y tengo que negociar con otros. Esto es tan clarito como esto, ¿no? Bueno, sigamos. Por ejemplo, el día que arrancamos no teníamos ninguna agrupación, teníamos una sola, que era la del jefe de campaña, y en realidad el liderazgo de la agrupación estaba cuestionado en la justicia. Así que ni siquiera teníamos una que no sabíamos si la teníamos, por lo cual había que salir a buscar otra. ¿Se entiende lo que digo? Porque había que tenerla sí o sí. Sigamos. Bueno, después esto. ¿Quién iba a ser el jefe de campaña? La figura del jefe de campaña es quien, a partir del acuerdo con el candidato, fija las líneas de acción y la línea de trabajo, y es a su vez el que actúa como nexo con el club. Y después hay una coordinación operativa. En la campaña anterior de Donofrio, el jefe de campaña fue Juanjo Álvarez. No sé si lo conocen, que había sido ministro de Justicia, diputado. Bueno, y la coordinación operativa la hacía yo en otra campaña. Esta campaña fue diferente. Pero bueno, acá lo voy a decir, bueno, a ver, ¿quién es el jefe de campaña en esta elección y quién va a ser la coordinación operativa?
Juanjo Álvarez estaba como jefe de campaña de Sergio Massa, así que no podía ser el jefe de campaña, no le daba el tiempo, tampoco tenía muchas ganas. Y bueno, había que buscar otro. Sigamos. Bueno, después esta es la parte más difícil en una elección, que es mapear referentes políticos. Y ahí dice A, B y C. ¿Por qué? Como ustedes se imaginan, se acerca mucha gente al candidato y todos tienen 200, 300, 400 socios que lo siguen a él. Todos. Todos. Ahora, a su vez, todos dicen que tienen mucho y todos quieren todo. ¿Sí vos te reís? Yo recuerdo algunas discusiones que tuvo Donofrio con algunos, fue terrible. Además, a medida que se acercaba la fecha que había que presentar la lista, se nos iban los referentes, iban todos con Caselli. En algún momento, ¿sí o no, Jorge? Se nos iban todos con Caselli. ¿Por qué? Porque Donofrio decía, yo no voy a resignar la lista de candidatos. Y la mayoría de los tipos que integran la lista los voy a decidir yo para no perder el manejo de la comisión directiva. Entonces, ¿qué hacía? Venía un tipo y decía, la agrupación que vos mencionaste, ¿no? No, después lo damos nombre, no. Decía, bueno, yo sí, pero quiero ser tesorero. Entonces Donofrio decía, no, vos tesorero no vas a ser, tesorero va a ser quien yo quiera. Me voy, chao. Era uno que había estado con Caselli, vino con nosotros y se volvió con Caselli. Esto que yo les cuento era un proceso en el cual cuando vino con nosotros nos trajo información de Caselli, cuando se volvió con Caselli se llevó información nuestra. No sé si logro transmitir en razón de la brevedad todas las implicancias que tiene esto, ¿eh? Lo mismo con el que quería ser vicepresidente primero, vicepresidente segundo. Es todo un proceso muy dificultoso porque no hay cargos para todos. Además, los cargos importantes son 5 en River, por lo que el cargo importante es presidente, vicepresidente primero, segundo, tesorero y secretario. El resto es importante, pero no tanto. O por ahí el presidente de la fiscalizadora. Y en la Asamblea de Representantes, que es otro órgano de gobierno, el único cargo que tiene importancia es el presidente de la Asamblea. Nada más. Entonces, como ustedes ven, no llegan a 10 los cargos. Y referentes políticos hay un montón. Entonces, sí, bueno, ¿quiénes son A? Obviamente los que son A son los que tienen muchos grupos, muchos socios referidos por él, y así se va construyendo el mapa de adhesiones que uno tiene. En otro extremo, los C son personas que aparecen, yo tengo 20, tengo 30, tengo 50, tengo 40, tengo 70. Para que ustedes tengan una idea, en la elección anterior, nosotros teníamos mapeados, a través de los referentes A, B y C, cerca de 4.500 personas 2 meses antes de las elecciones. En una elección en la cual calculábamos la anterior, que por ahí votaban 8.000, 9.000 personas. Dijimos, tenemos 4.500, no sigamos laburando, no gastemos plata, consolidemos esto. Para probarlo, decidimos con Juanjo Álvarez hacer un gran acto en obra sanitaria, tomando la precaución de que a cada referente le dábamos las entradas numeradas. Y yo tenía controlado qué número le daba a cada uno. Bueno, en realidad, a obra sanitaria fueron 1.500. Por supuesto que todos decían, no, pero los 1.500, 300 fueron míos. Cuando después les mostramos lo que cada uno había llevado, no quieran ustedes imaginarse la discusión que se armó y el problema que hubo. O sea, les cuento esto que fue del anterior, 2009, ¿sí? Todos dicen que tienen mucho, pero en realidad muchos le dicen que están con él, pero a Caselli también le dicen que están con Caselli, y a Caselli lo mismo. Le dicen que están con él, pero están con nosotros, y muchos van a los actos que hacen todos, sobre todo porque hay comidas. No, ustedes se ríen, pero sobre todo porque hay comida, hay merchandising. ¿Es así o no? ¿Por qué? Entonces, íbamos a algunos actos y veníamos las mismas caras. Entonces venía, bueno, dice, che, qué bueno, ¿cuánta gente? Pero mirá que de estos 70 están con Caselli. Y a Caselli dice, che, mirá que bueno, 200, sí, pero mirá que hay 40 que están con Donofrio. Entonces, bueno, en aquella oportunidad lo que hicimos fue algunos mecanismos de prueba para ver realmente cuánto era la convocatoria que tenían los referentes, y como no era la que ellos decían, ¿qué salimos a hacer? Salimos a intensificar la campaña, ¿se entiende? En esta elección, aparentemente la mayor cantidad de referentes de socios los tenía Caselli. De hecho, todas las encuestas nos daban que si votaba poca gente, Caselli ganaba. Esto es lo que nos daban las encuestas. Entonces, nosotros que teníamos que lograr que votara mucha gente. Y creo que ahí estuvo uno de los errores de Caselli. Él subestimó la cantidad de gente que podía llegar a votar. Porque los números le daban que si votaba hasta la cantidad de gente que usualmente vota en River, él estaba muy bien. Y tal vez mejor que nosotros. Nosotros sabíamos que en cualquier encuesta que hacíamos, porque fuimos haciendo encuestas cada 15 días y semanalmente también, en todas las encuestas que hacíamos siempre estábamos por arriba de Caselli. 10 puntos, 8 puntos, 7 puntos. Pero cuando lo filtraban por la cantidad de gente
que podía votar, ahí estaba muy pareja. Entonces se decidió un giro en la campaña y salía a buscar al socio que no estaba referido. No sé si soy claro. Por ahí los confundo. Uno tiene una base de socios que cree que lo van a votar, que traen los referidos. Y la gente que viene a los eventos. Y ahí cuentan. Bueno, ¿cuánto nos da esto? ¿Qué son? ¿2.000? Yo les puedo asegurar que nosotros, 15 días antes de las elecciones, teníamos 1.700 tipos referenciados. Después votaron muchos más, pero es porque se reforzó la campaña para captar al socio de afuera. Entonces, este trabajo es muy importante. Ver quiénes son los referentes y qué tienen detrás. Para saber cómo está posicionado uno frente a la campaña. Caselli siempre había hecho correr un rumor, un dicho que era: ustedes tienen muchos caciques, pero tienen pocos indios, por Donofrio. Caciques es muchos referentes, pero los indios los tengo yo, decía él. O sea, la gente que iba a la cancha, los socios simples, qué sé yo. Y él decía, él no tenía caciques, el único cacique era él, pero tenía todos los indios. Bueno, y esto significó que tuviéramos que hacer un giro en la campaña, ¿se entiende lo que digo? No es, esto no se puede subestimar. Sigamos así. ¿Voy demasiado rápido o más o menos? ¿Está bien así más o menos? Bueno, después temas que tienen que ver, ir avanzando con la campaña, porque hay un día que se oficializan las listas, hay momentos que tienen que estar los padrones disponibles, hay que organizar el día de elección. Entonces, ¿qué hace falta? Designar quién va a ser el apoderado de la lista, quién va a ser el fiscal general, cuántos fiscales para la elección va a haber y quiénes van a ser, y cómo van a ser las relaciones con la Inspección de Justicia. Cuando hicimos esto, don Alfred dijo, de las relaciones con la IGJ me ocupo yo. Se ocupó él personalmente. Y la verdad que lo tenía muy aceitado. ¿Por qué era importante esto? Porque la IGJ de alguna manera es el fiscal el día de la elección. En la elección anterior, nosotros no teníamos tan aceitada la relación con la IGJ. Y en el momento del recuento tuvimos algunos problemas, y en el post-elección también tuvimos problemas. Entonces, esto fue porque no teníamos aceitadas las relaciones con la IGJ. Aceitado no significa ninguna cosa rara, aceitado significa estar muy en contacto, plantear los problemas y hasta donde se pueda tener algunas garantías. Lo del apoderado fue importante para nosotros porque esto es un aprendizaje. No voy a dar nombres, pero en la elección anterior el apoderado era una persona que era débil de carácter. Entonces no tuvo la presencia, la fuerza para objetar. Una elección que vos perdés por 4 votos, lo básico que es, hay que recontar. Hay que recontar todos los votos. Cosa que no se hizo, no se pidió. Entonces el apoderado general tiene que ser una persona que tenga una personalidad muy fuerte, que sepa muy bien cómo reaccionar ante ciertos eventos. Esta fue una de las patas flojas de la elección anterior. Lo mismo con el fiscal general y los fiscales para la elección. ¿Por qué? Son muchas mesas. Son muchas mesas que funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay que tener un fiscal permanente en cada mesa. Nadie aguanta 12 horas sentado en una mesa. Entonces hay que tener turnos, hay que tener backup. Nosotros en la elección anterior, uno de los errores que cometimos fue la selección de los fiscales y la capacitación de los fiscales. La verdad que cuando arrancó la elección nos faltaban el 30% de los fiscales, había muchas mesas que no había fiscal, y hubo fiscales que era obvio que no tenían la menor preparación. Les pongo un ejemplo. Lo básico, algunos de ustedes habrán participado en alguna elección, o como autoridad de mesa o lo que sea. Lo básico que es, terminaron de votar. Lo primero que se hace que es, se confronta entre los fiscales de cada lista y el presidente cuánta gente votó. Esto es lo primero. Che, ¿cuántos votos tiene que haber adentro de la urna? ¿Coincidimos todos, bárbaro? ¿No coincidimos? El fiscal tiene que estar preparado para tirar la mesa al piso, patear la mesa, empezar a gritar, que venga la poder. No sé si me explico. Bueno, los fiscales nuestros, algunos de ellos no estaban preparados para esto. Entonces hubo en la elección anterior, hubo mesas que se abrió la urna, empezamos ganando nosotros, se recontaron, terminamos parejos, se volvieron a recontar, terminó ganando Pasarelas. No sé lo que pasó. No sé lo que pasó. Mejor dicho, sabemos lo que pasó, pero no lo puedo decir. Obviamente, el fiscal nuestro, cuando lo cuentan, ganamos nosotros. Cuando lo vienen a contar, empataron, tiene que armar lío. Tiene que patear la urna, tirarla, patear la boleta, no sé si... A usted les puede parecer demasiado grosero, esto es demasiado por ahí prepotente, pero no hay otra. Contamos, yo gané, vuelven a contar, empatamos, algo raro pasó. ¿Por qué? Porque en cada urna no hay más de 250 votos. ¿Cómo se puede equivocar? Vamos a contar 250 votos, nadie alrededor de la mesa,
No empezamos a contar hasta que no está todo libre, y empecemos a contar y separemos bien los votitos. Y que nadie meta la mano. Esto que a ustedes les puede parecer muy elemental, bueno, en la elección anterior en algunas mesas tuvimos desborde, cosa que esta vez se cuidó muy bien. Por eso les dije que por ahí era un aprendizaje, pero no era solo estar encima de los fiscales el día de elección, había que saber seleccionar a los fiscales. Esto era previo al día de elección y formaba parte de la campaña, ¿se entiende? O sea, había que seleccionar bien al fiscal general y a los fiscales de la elección y tener algunas reservas. Sigamos, Maxi. Bueno, esto es lo que dije, capacitación de fiscales y designación. Y le hicimos un curso a todos los fiscales que se hacían en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Porque uno de los miembros de la comisión directiva, Carlos Jara, Charlie Jara, es un político importante dentro de la facultad, era miembro del consejo directivo y además tenía mucha experiencia en esto de armar las elecciones de estudiantes en la facultad, que votan 60.000 alumnos, tenía muy aceitado todo el proceso de fiscales, de recuento de votos, así que la capacitación de fiscales se hizo en aulas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Bueno, y el fiscal general se eligió a alguien que era todo terreno, era 4x4, se podía llevar adelante, no sé a quién fuera, Cristina Kirchner, a cualquier Aníbal Fernández que fuese. Era una persona que tenía las características de personalidad para estar muy encima de todas las mesas y de todo el proceso. Ah, mira, ahí está, ¿ves? 29 de julio 2013 fue cuando se presentó. Dale. Bueno, esto es básico. Esto es básico. Es básico, pero no es fácil. ¿Qué significa básico? Uno tiene que tener el padrón de socios en condiciones de votar. Saber, más o menos, cuando en algún momento de la campaña, cuántos y quiénes son los socios que están en condiciones de votar. Obviamente el club no le da el padrón a nadie, o se lo podrá dar por debajo de la mesa a alguien. Pero digamos, en principio, el club no le da el padrón oficial a nadie hasta un cierto día, donde ya no hay mucho tiempo para organizar la elección. Es más o menos un mes y medio antes de la elección. Pero además no le da el padrón completo, le da el padrón con número de socio, nombre y apellido y la dirección. Se lo da impreso, o se lo da en un disquete que no sirve para, en un CD que no sirve para nada. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver cómo uno va conformando un padrón provisorio con los aportes que hace cada uno de los referentes. O sea, cada uno de los referentes va trayendo o aquellos con los que él dice que tiene contacto, o trabajamos con padrones de la elección anterior. Nosotros teníamos un padrón con el que empezamos... Profe, tengo clase Tranquilo. a las 8. Gracias, perdón. Daniel fue alumno nuestro en todos los programas anteriores, ahora va a estar en el de marca, creo. Entonces le decía, teníamos el padrón de la elección anterior, que no alcanzaba. ¿Por qué? Porque entre la elección anterior y esta, la del 2009 y esta, se agregaron al padrón en condiciones de votar 25.000 socios. Para que tengan idea, el padrón de gente que estaba en condiciones de votar en el anterior eran 20.000. Con lo cual, al agregar 25.000 es un padrón de 45, pero que es el doble. Entonces, bueno, nosotros ¿qué priorizamos? Como esta información no la teníamos, priorizamos trabajar sobre el padrón de la elección anterior y de eso priorizamos trabajar ¿con qué? Con lo que sabíamos que nos habían votado. Con lo cual sabíamos que de los 5.000 y pico que nos habían votado, si hacíamos un buen trabajo, podíamos rescatar una masa crítica más o menos importante. La verdad que no era tan así, porque cuando lo hicimos el primer punteo, como les dije, teníamos menos de 2.000 socios. O sea, los 4.000 y pico o 5.000 y pico se habían achicado a 1.000 y pico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, uno va construyendo un padrón provisorio con padrones que tiene de elecciones anteriores y le van agregando datos los referentes y la gente que se va acercando. Y así uno construye un padrón provisorio, hasta que el club les da el padrón definitivo y ahí uno ve a ver cómo se puede manejar. El mayor problema que tenía esta elección del padrón era, como les dije, que había 25.000 socios nuevos, pero con un grave problema para cualquier campaña política. Cerca del 80% más de esos 25.000 socios eran socios simples, solamente de cancha. Y esto para nosotros era un problema, porque era más fácil abordar al socio del club, que va a hacer actividades, que va al club, que al tipo de la cancha. Y ese personaje, ese socio que va a la cancha, había sido muy bien trabajado por Caselli estos 4 años. Entonces, la verdad que para nosotros era un tema preocupante. Entonces digo, bueno, ¿qué hicimos? Fuimos mapeando, segmentando el padrón
Formularían el SOC, que eran por edad, socios que tuvieran hasta 25 años de edad, vitalicios, socios activos, socios que practican actividades deportivas, los padres de los chicos que van al instituto. Fuimos tratando de segmentarlo con los datos que teníamos. ¿Se entiende? Y a partir de ahí, mapearlos por zonas según atractivos por concentración. Esto significa elegir los 7 u 8 distritos donde hay mayor concentración de socios de River. Por ejemplo, Palermo, Belgrano, había Vicente López, Olivo. Hay socios de River en casi todos los barrios. Pero la verdad que donde se concentraba la mayor cantidad de votantes era en estos barrios que les digo. En el caso de Independiente esto fue más fácil. ¿Por qué? Porque el 90% de los socios independientes están en la Avellaneda y las zonas aledañas. Entonces la verdad que en el caso de la elección de Cantero, desde el punto de vista de una campaña, fue mucho más fácil que esta. No se gastó mucha plata. Fue una campaña en la cual se gastó el pancho y la coca nada más. Lo que se hizo fue mucho trabajo de gente que iba a tocar el timbre, que iba a ver a la gente a la casa, recorrían los barrios, casa por casa, le entregaban la plataforma y todo. Ahora eso se puede hacer en el caso de Independiente, que están todos concentrados en una zona muy acotada. En el caso de River se intenta, pero es más difícil. ¿Por qué? Porque es mucho más grande geográficamente la dispersión. Entonces, bueno, lo que hicimos fue mapearlo por zonas según atractivo y después que buscar a ver en esas zonas de mayor concentración quiénes eran los referentes que tenían algún peso, quiénes decían que tenían peso. ¿Se entiende lo que digo? ¿Para qué? Para poder enriquecer la masa crítica de gente. Sigan. ¿Me das una mano? Sí. Bueno, este fue otro temazo. Este fue otro tema. La elección de la agencia de publicidad. Nosotros, no voy a decir los nombres, pero digamos, la primera agencia que agarramos fue una agencia que eligió Rodolfo Bonofrio, fue la gente que diseñó este isólogo, el corazón con la banda roja, que ya lo habíamos usado en la campaña anterior. Después, Donofrio 13, un presidente para River, y este fue el eslogan de campaña, por lo menos durante el primer mes y medio. Era un equipo, un presidente para River. Y esta era la imagen de la campaña. Incluso en el folleto que recibieron los socios en su casa, siempre arrancaba igual. O sea, la imagen de la campaña, la estética, la eligió esta agencia. Cuando fuimos recorriendo todos estos meses que veíamos que los números no daban, hubo una discusión muy fuerte entre cuál era el concepto que dice ahí, el eslogan, la creatividad. Digamos, ¿cómo le entramos al socio? ¿Con un discurso racional, un presidente y un equipo para River, o apelando al corazón? Y acá hay otra cosa básica de la publicidad que viene del marketing. ¿Vieron que en muchas publicidades se usan animalitos, se usan animales jugando, corriendo, se usan chicos, o se apela al humor? ¿Por qué creen que se usan chicos, se usan animales, se apela al humor? En una publicidad común de cualquier producto. ¿Por qué? Ahora vieron que se apela mucho al humor. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque primero tenés que ganar el corazón. O sea, la publicidad primero te tiene que ganar el corazón. ¿Qué significa ganar el corazón? Primero te tiene que gustar. Como dijiste, primero te tiene que gustar, pero es ganar el corazón. Porque el cerebro hace lo que le dice el corazón. El cerebro hace lo que le dice el corazón. Entonces, primero te toca entrar por el corazón y después te mando el mensaje. Esta campaña era al revés. Esta campaña era al cerebro. Esto era dirigido al cerebro. Y la verdad que no estaba dando muchos resultados. Entonces, bueno, hubo una confrontación muy fuerte, una discusión muy grande. Hubo algún roce ahí en el medio entre el candidato y algunos de sus vicepresidentes. Finalmente privó la cordura, cambiamos de agencia. La agencia siguió siendo la primera, pero solo para imprimir los materiales. Se cambió el concepto. Fue un concepto que apelaba más al corazón. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que se llenó en los últimos días toda la capital con una ficha de Apulia que decían en River se acabaron las bandas? La única banda la... Salvemos a River. La otra era River vuelve a ser River. O sea, se apeló más a un mensaje no tan racional y apelando más al corazón. ¿Pero por qué? No fue casualidad. Porque la conclusión que habíamos llegado era que había 3 escenarios posibles de cantidad de votantes. No importa los números. Uno era que votara poca gente. ¿Por qué poca gente? Y bueno, pues ya River había descendido, ya había vuelto a ascender, ya había pasado todo. Caselli había estado en la otra elección
no había convocado mucho, Caselli ahora tenía cierta cantidad de gente, pero tampoco era un disparate lo que tenía, y nosotros no sabíamos, la verdad los números no nos daban. Decimos, si vota poca gente, gana Caselli. Entonces, ¿qué hay que hacer? Salir a que vote mucha gente, a convencer a la gente que venga a votar. Y para que la gente venga a votar, el mensaje tiene que ir al corazón. Tiene que plantearle algo que sea convocante. Por eso se cambió de agencia. Toda la última parte de la creatividad la hizo un publicista muy importante, ustedes habrán escuchado hablar de él, que se llama Mercado. Digo que hizo campañas muy importantes. Bueno, la última parte, toda la que era la creatividad, el concepto, lo diseñó Mercado. Y la agencia siguió siendo la inicial, pero para plasmar en materiales, en soportes, lo que Mercado plantea. ¿Se entiende esto? Mercado es como la parte más afilada del corazón. Claro, claro. Es como, me parece su esencia, ahora la última IPF de los es eso. De niños. Es eso. Es eso. Entonces, digamos, ¿pero por qué se tomó la decisión? Porque los cómputos previos daban que si votaba poca gente, ganaba Caselli. Sabíamos que si votaba mucha gente, ganábamos nosotros. Entonces tuvo que hacer, asegurarse que votara mucha gente. Y para que votara mucha gente, había que apelar a esos tipos que no nos conocían y que no los tenían los referentes. Hay una lógica detrás de esto, ¿se entiende? Bueno, entonces, elegir la agencia de publicidad, que como insisto, lo tuvo que cambiar sobre la mitad del río. El eslogan, la creatividad, el plan de medios. Por ejemplo, yo tuve una última discusión con la agencia y con algunos de los asesores de Donofrio que planteaban no hacer campaña de publicidad, que lo único que había que hacer era redes sociales, que se estaba haciendo mucho y trabajando mucho. Yo lo que le planteé que con eso no alcanzaba, porque las redes sociales para mí por lo menos es de 40 para abajo. De 40 para abajo. Y entre 25 y 30, 35 y hasta 40. Y la verdad que nosotros teníamos que apelar a todo aquel que estuviera en condiciones de votar y que viniera. Con lo cual le dije, con la discusión muy fuerte, le planteé, hay que hacer campaña de publicidad. Si querés asegurarte que venga mucha gente, hay que hacer campaña de publicidad. Por eso los últimos días, las últimas 3 semanas, se llenó toda la capital de afiches. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero si alguno le prestó atención, porque seguramente no son de River, había una presencia descomunal de Donofrio en los programas, en radio y de televisión. Era impresionante. La campaña de prensa que se hizo fue lo mejor que se manejó en la campaña. Desde el día que el Donofrio lanzó la campaña. Y antes también. Tenía un muy buen equipo de prensa, de asesores. Rodolfo aparecía en cuanto programa había. Cosa que Caselli o no lo valorizó o tenía dificultad para hacerlo, no sé, pero digamos. El desequilibrio en cuanto a la presencia en la medio entre Caselli y Donofrio fue claramente perceptible por todos. Insisto, por ahí fue una decisión estratégica de la gente de Caselli, yo no sé. Pero la decisión estratégica nuestra era que Rodolfo tenía que aparecer, hasta en esos apareció de televisión que están en los baños cuando los hombres van al mingitorio. Rodolfo Donofrio tenía que aparecer por todos los lados. Bueno, una complicación que había es eso que está ahí. Las elecciones para diputados y senadores eran en octubre. ¿Cómo juega, así cambiamos, porque yo veo la seguir también, el tema de pegada de afiches y pegatina? A mí particularmente no me gusta esa parte de la política, que pintan y pintan. No, eso se llama circuito libre. Circuito libre porque puede hacer lo que se te dé la gana y nadie te va a decir nada. ¿Nosotros no juega en contra? Yo creo que juega en contra, nosotros no lo hicimos. Nosotros no lo Yo hicimos. veía pintado en todas partes. No, pero muy poquito. Nosotros lo que hacíamos era circuito oficial. O sea, se pegaba publivallas, se compraban digamos, el mobiliario urbano, los colectivos de atrás, o sea, lo que se hacía era legal, no se hacía pegatina circuito libre. Por ejemplo, una de las críticas que yo le hago a la campaña de Caselli, que en los últimos días se hizo mucho circuito libre, una pegatina de afiche que era simple hoja, donde realmente desde el punto de vista de marketing político no se entendía bien quién era el que estaba ahí, si era para River o para dónde era. No sé si me explico. Yo creo que la pegatina no es buena, te desmejora la campaña, pero algo hay que hacer, ¿viste? Algo tenés que hacer, tenés que pintar los paredes del partido. No es tan barato, porque tenés que pagarle a los muchachos que no son fáciles, ¿viste? No cualquiera puede salir a pintar y a pegar. Tenés que tener estructuras que son bastante costosas. Además vos vas a pintar, si viene el otro trae te pinta arriba tuyo, entonces vos tenés que volver a pintar. Vos pegás un afiche y viene el otro trae te pega otro afiche. Son cosas bastante complicadas. El grueso estuvo en publicidad. En pautar, fue pauta de medio. Bueno, esto nos complicaba, porque las elecciones de diputados y senadores eran en octubre y en septiembre legisladores de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué nos complicaban? Primero porque
todos los partidos hacían una fuerte campaña para las elecciones y además tenían ocupado todo lo que era vía pública. Estaba todo ocupado, era imposible conseguir un circuito. Bueno, ahí, obviamente, como creo que Caselli había tomado la decisión de no hacerlo, nos dejó ahí un espacio libre, que significó que una vez pasadas las elecciones de octubre, nosotros pudiéramos ocupar todo. Ustedes no sé si recuerdan, pero por la avenida que iban había vía pública de Donofrio. Por donde fueran había vía pública de Donofrio. Zona norte, Panamericana, General Paz, Libertador, Plaza de Ascenso, estaba por todos lados. ¿Estaba por qué? Yo creo que Caselli había tomado la decisión de no hacerlo. Y bueno, después cuando uno compró los espacios, ahí los espacios no se estiran, no son de goma. Hay tanto. Vos lo ocupaste, el otro perdió. Bueno, y después sí usamos todo el envío masivo de correos electrónicos, mensajitos de texto, y se hizo un envío a los socios de la plataforma. Lo hago circular para que lo vean así, porque por ahí. Pero bueno, esto fue la plataforma de Donofrio, impresa, esto fue a todo el padrón en forma impresa. Esto se discutió mucho, porque esto es muy caro. Es muy cara la impresión y es muy caro el envío. Entonces, muchos decían que la verdad, habiendo hecho una buena campaña en redes sociales y estando haciendo una campaña de publicidad en la calle, esto no hacía falta, y era tirar la plata. Bueno, fue otro de los conceptos que discutimos. Nosotros dijimos que para convencer a la gente había que decirle qué es lo que el candidato y el grupo directivo que lo seguían pensaba hacer con el club. Y bueno, salió esto. Sigamos.